Estamos viendo estos domingos cómo reafirmar la perspectiva de la iglesia. ¿Sí? Estamos viendo cómo recordar juntos qué es la iglesia, porque a veces pasa el tiempo, viene la rutina y nos olvidamos a veces de cómo son las cosas o para qué hacemos las cosas. Entonces estamos viendo algunos domingos reafirmar la perspectiva o la mirada o qué entendemos por la iglesia. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hacer una carpa? A construir una carpa, a armar una carpa canadiense. ¿Y qué era lo primero que teníamos que hacer cuando pensábamos en la carpa? Tenemos que buscar primero la base, limpiar el terreno y afirmarnos. No les pase como me pasó una vez a mí y me Máximo Paz que voy agua hasta acá dentro en la carpa. ¿Sí? Acuérdense de mí y no lo hagan. Primero allanen bien el camino, el terreno. Fíjense que esté en un plano correcto para poner la base. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Las estaquitas. Poner las estacas de la base. La base tiene estacas, tiene 5 estacas. Una en cada punta y una en la punta que tiene la carpa tipo canadiense, ¿no es cierto? No las iglú que son ahora que son más fáciles, pero también tiene estacas en la base, pues ahí tienen que tener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en tercer lugar? Tenemos que meternos adentro, en el interior, y poner los 2 parantes y el travesaño. Hay un parante que va adelante, que es más alto, que tiene una puntita con un ojal, donde después va enganchada justamente esa parte y lo que después va arriba, y un parante atrás. Y en tercer lugar hay un travesaño que va de parante en parante. En la iglesia pasa algo similar. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto que teníamos que tener una buena base. ¿Y cuál era la base? Es ver la razón por la cual existe la iglesia. Y la razón por la cual existe la iglesia es darle gloria a Dios. La iglesia fue creada para darle gloria a Dios. Pero también la iglesia tenía que tener estacas en la base. Y lo vimos el domingo pasado. Que esas estacas es que la iglesia tenía que ser una congregación que adora a Dios, un pueblo que proclama el nombre del Señor, una comunidad que sirve, una familia que ama y una escuela que educa en la vida cristiana. Esas son las estacas, los propósitos. Todo lo que hace la iglesia tiene que estar dirigido hacia ahí, hacia un propósito. Cualquier cosa que hagamos, siempre que abramos este lugar, cualquier actividad para niños, para grandes, para lo que sea, tiene que tener hacia alguno de estos propósitos. Pero también tiene que haber algo en el interior. Tiene que haber 3 virtudes en el interior que sostienen la estructura. Y eso es lo que quiero ver en esta mañana con ustedes. Le voy a pedir a mi asistente, que también es no sé por algunos momentos, pero ahora que sea asistente, y le voy a dar las notas de hoy. No es para que usted se pierda, acuérdese, es para que usted se lo lleve y lo repase. Si usted se pierde, no se pierda, sígame a mí, yo después le doy cómo completarla. Pero muchas veces cuando pensamos en qué es lo que hay adentro de la iglesia que es lo que va a sostener esas 3 virtudes, como en una carpa, los 2 travesaños, el travesaño y los 2 parantes, ¿cuáles son las virtudes que tiene que tener una iglesia? Y cuando pensamos en la virtud de una iglesia, podemos pensar, no, a mí me gusta una iglesia que realmente gane almas para el Señor. Y pensamos que la virtud de una iglesia tiene que ser, no quiere decir que no debe ser, estoy diciendo que tal vez hay otras que son las que sostienen, y pensamos que tiene que ser ganar almas para el Señor. O pensamos que, no, yo quiero una iglesia o me gusta una iglesia que tenga la virtud de que tenga una visión misionera, de enviar misioneros. ¿Sí? O podemos pensar de que, no, yo quiero una iglesia que la virtud para mí que tiene que tener una iglesia es que tiene que ser una iglesia que ofrende mucho, que sea dadivosa, que ayude a los demás.
O pensamos que la virtud que tiene que tener una iglesia únicamente debe ser la de que tiene que ser una iglesia activa, que tenga muchas actividades para todas las edades, todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, en el horario que yo pueda. Y todo eso es bueno. Y de por sí, si cumple alguno de esos propósitos que tiene la iglesia y es para darle gloria a Dios, está bien. ¿Sí? No quiere decir que está mal. Pero yo quiero con ustedes descubrir 3 virtudes que son fundamentales. 3 virtudes que van a acompañar a cualquiera de estas características que yo di como iglesia. ¿Sí? Porque estas características que yo di como iglesia van a depender muchas veces de lo que a nosotros nos guste o de lo que nosotros pensamos. Pero yo quiero descubrir en esta mañana 3 virtudes con ustedes, recordar 3 virtudes que son las que Dios quiere que van a estar haciendo soporte de lo que es la estructura o lo que hace la iglesia. Y quiero que busquemos juntos, esto sí me gustaría que lo busquemos juntos, te voy a invitar a buscarlo, en Efesios capítulo 1, ¿sí? Y no te adelantes en las notas si no lo vas a descubrir antes que lleguemos. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 1. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo leemos para descubrir la palabra de Dios? Porque miren, antes de empezar la reunión estaba hablando con un hermano y decíamos lo importante que es renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que Dios piensa. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esto, dice el apóstol Pablo, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y riqueza es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y se fijan en este pasaje, hay 3 virtudes que Pablo está resaltando. ¿Sí? Habla de que sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. La primera virtud que está marcando, la fe. Y el amor para con todo el pueblo santo. La segunda virtud que está marcando de esa iglesia. La fe, el amor. Y después en el versículo 18 dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Pablo está recalcando 3 virtudes de la iglesia acá en Éfeso, por las que él ve que son buenas y por las cuales se logran. La fe, el amor y la esperanza. Cuando vamos al otro pasaje que tenemos ahí en la Biblia, en las notas, perdón, y en la Biblia, que es Colosenses capítulo 1, Pablo a la iglesia en Colosas le está repitiendo nuevamente lo mismo. Fíjense, en el versículo 3 dice, se los voy a leer, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen hacia todo el pueblo santo, animados por la esperanza de la cual ustedes les ha sido reservada en el cielo. Es decir, nuevamente el apóstol Pablo habla de la fe, del amor y de la esperanza. Cuando vamos a la carta de Tesalonicenses, que también tiene ahí las notas, no lo vamos a leer, pero nuevamente el apóstol Pablo recalca las 3 características: la fe, la esperanza y el amor. Y si alguien me quiere leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo, en el medio de 3 capítulos que habla sobre los dones espirituales, habla en el capítulo 13 sobre el amor, ¿se acuerdan? Dice que el amor es el soporte de todo, es inútil tener muchos dones si no tengo el amor. ¿Sí? Y el versículo 13 del capítulo 13, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene?
dice 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Es decir, el apóstol Pablo explica claramente, Dios a través del apóstol Pablo explica claramente que desea que las iglesias, la de Éfeso, la de Colosas, en Corinto, todas las iglesias y nosotros tengamos estas 3 características: la fe, la esperanza y el amor. 3 virtudes que tenemos que tener. 3 virtudes que tenemos que tener en el interior de la iglesia y que va a ser fundamental, ¿sí?, para poder edificar la iglesia. ¿Sí? Ahora, vamos a definirlas un poquito cada una de ellas, ¿sí? Y vamos a entrar en el primer punto de las notas, es decir, un poquito definir cuál es cada una de ellas. ¿Qué es la fe? ¿Sí? La fe la vamos a definir esta mañana como que describe la confianza y la seguridad. La confianza y la seguridad que un cuerpo local de cristianos tiene en su cabeza, que es Jesucristo. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que la cabeza de la iglesia no es el pastor. Dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¿Sí? Y que como cuerpo local o como iglesia local que se reúne en San Blas 3247 o en Campana 2741 o en Santo Tomé y Cervantes, la iglesia local, sí, que se reúne, cualquier iglesia local, tiene como cabeza ¿a quién? A Jesucristo. Y tiene esperanza cuando ¿qué? Cuando tiene confianza y seguridad en su cabeza, en Jesucristo. Es decir, tiene fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo, en el que está dirigiendo a la iglesia. Vamos a definir también esta mañana la esperanza. La esperanza como que describe un profundo conocimiento doctrinal y la estabilidad con respecto a nuestras relaciones presentes y futuras con Dios. Es decir, somos una iglesia que tenemos esperanza cuando ¿qué? Cuando conocemos en base a lo que enseña la Biblia y somos estables en ese conocimiento en cuanto a ¿qué? En cuanto a nuestra relación presente y futura con el Señor. Tenemos esperanza en ¿qué? En que lo que Dios promete en su palabra de nuestra relación con Él, que somos sus hijos, y que nada escapa de su mano y que Él nos cuida y que Él nos ama, eso nos da esperanza. Y no solamente en el presente, sino en el futuro, en lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Y vamos a definir también esta mañana amor como que describe las relaciones que deberían existir en el seno de la iglesia local. ¿Sí? El amor es lo que describe esa relación, lo que caracteriza la relación que debe existir en el seno de la iglesia local y también en cómo nos relacionamos con los demás. Ese es el amor. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice que tenemos que perseverar o tener estas 3 virtudes, que es la fe, la esperanza y el amor, nos está diciendo que tenemos que tener confianza y seguridad ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Que Él es el que dirige la iglesia, que Él es el que dirige nuestra vida. Tenemos que tener esperanza en ¿qué? En lo que queremos y en saber que lo que queremos es verdad y que nos tiene que dar esperanza en vivir cada día en el presente, en lo que Dios nos promete para hoy y para el futuro. Y nos dice que tenemos que tener amor, que es lo que tiene que regular nuestras relaciones dentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Pero si avanzamos un poquitito, vamos al punto 2, y es el versículo que leyó Silvia. ¿Qué decía? 1 Corintios 13, que 3 cosas son las que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas, ¿cuál era? El amor. El amor. ¿Por qué es la mayor de esas? Y en primer lugar, y si quieren completarlo ahí en las notas, es la mayor en primer lugar porque el amor es un concepto eterno. Es un concepto eterno. ¿Sí? ¿Por qué es un concepto eterno? Porque la Biblia dice que... ¿Quién dijo? Porque es Dios mismo.
Primera Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, que el amor es un concepto eterno, porque Dios es eterno, porque Dios mismo es, en esencia, es eterno. ¿Sí? Por eso también dice en el versículo 16 del mismo capítulo, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en Dios. Vive en Dios mismo, y Dios en él. Es decir, el amor es algo que viene de Dios. Que Dios no es una fuerza inmaterial, un mito que anda por ahí. Es una persona que quiere relacionarse con nosotros. ¿Sí? Y cuando nos relacionamos con Él, que es eterno, este amor de características eternas, ¿sí?, se va incorporando a nosotros. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el amor, ¿sí?, es un concepto que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí?, donde Dios manifiesta su amor y donde nos pide que nosotros reflejemos su amor. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y ahí si quieren completar las notas, el amor es una preocupación en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hablo de que es una preocupación? Porque Dios, a través de los apóstoles, inculca o nos motiva, nos exhorta a vivir en ese amor, a vivir en ese amor eterno entre nosotros y también dándoselo a los demás. Fíjense que 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, en cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Quiere decir que es una iglesia que ya vivía el amor. Ya vivía el amor. Dice, en cuanto al amor entre ustedes, no necesito escribirlo, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ya lo estaban viviendo. Pero el versículo 10 dice, pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Es decir, que Dios quiere que el amor abunde. Amén. Así como abunda el amor eterno de Dios hacia nuestras vidas. Que abunde. Porque el apóstol Pablo podría haber dicho, miren, estoy muy contento, no tengo por qué enseñarles, porque ya se están amando ustedes unos a otros. Y termina en el versículo 10. Pero sin embargo, en el 9, pero sin embargo el apóstol Pablo sigue escribiendo y tenemos el versículo 10 que dice, pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía en ese amor eterno que Dios da. En recordar lo que dijo el Señor Jesucristo, para los gentiles, si ustedes aman al que los ama, los gentiles también hacen eso. Ustedes tienen que ir un poquito más y amar aún al enemigo. ¿Sí? El amor es una preocupación en el Nuevo Testamento. ¿Es difícil? Puede ser difícil. Pero si el Señor nos pide, es porque podemos. No, el Señor no nos va a pedir algo que no podemos hacer. También el amor, y si quieren completarlo ahí en las notas, expresa, ¿sí? El amor tiene que ser expresado en la iglesia. Ahí tenemos el pasaje en Efesios, capítulo 4, que habla de que el amor expresado en la iglesia nos lleva a ir creciendo y a ir madurando. Dice el versículo 15, más bien profesando la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza. Es decir, que el amor expresado tiene que ser expresado en la iglesia. Y al ser expresado en la iglesia, todos vamos creciendo. Porque yo muestro el amor a Elvira, Elvira se lo muestra a Silvia, Silvia me lo muestra a mí, y ahí va tejiéndose esa red de relaciones, de ese amor eterno que Dios quiere manifestarse y que quiere que sea la virtud de la iglesia. Y es interesante, cuando vamos a 1 Juan, nos damos cuenta que el amor es una de las evidencias que realmente aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. ¡Wow! Sí, wow, es eso. ¿Por qué? Porque si no vamos al otro realmente, dice el apóstol Pablo, ¿ustedes no conocieron el amor de Dios? Porque si ustedes conocieron el amor de Dios y se dan cuenta que no merecemos el amor de Dios, vamos a darle el amor al otro que tampoco lo merece. En nuestros ojos no lo merece.
Para Dios sí lo merece. Por eso dice que tenemos que amarnos unos a otros. Porque el amor de Dios es eterno, es sin condición. El amor de Dios no espera que nosotros lo merezcamos, porque de por sí no merecemos el amor de Dios. Es decir, cuando pensamos en esta virtud tenemos que partir de ese concepto, que el amor es eterno. Es Dios mismo. Y el amor también, si quieren completar ahí sus notas, es un puente hacia el mundo. El Señor le dijo a los discípulos, si se aman unos a otros, todo el mundo se dará cuenta que son mis discípulos. Es decir, ¿qué mayor evidencia hacia el mundo? ¿Qué mayor evidencia hacia esta Argentina que está dividida, peleada, que no se banca, que se pelean, que son irritables, que el otro día se agarró a piñas en una calle un colectivero con un motoquero? ¿Qué mayor evidencia que vea que nosotros nos amamos? ¿Sí? Que nosotros aún amamos al que creemos, según nuestros ojos, que no lo merece. El mundo va a decir, che, estos son locos, mirad. No, el mundo va a decir, estos son cristianos, pequeños cristos. Por eso, ¿qué es y qué no es el amor? El amor no es un sentimiento. Mejor dicho, es un sentimiento, pero primero se ejerce la voluntad. El amor, en lo que Dios nos pide, es una actitud, es una acción. Yo debo amar al otro. Y en obediencia a ese mandato después va a venir tal vez la emoción. Además, te doy una clave. Si no bancas a alguien o odias a alguien o a un enemigo, empieza a orar por él. Empieza a orar y vas a ver cómo la oración te va a ir llevando a empezar a amarlo, a mirarlo diferente. Empieza a orar por él, empieza a orar por su salvación, empieza a orar por su cambio, su carácter. Empieza a orar a ver cómo te puedes acercar a él, cómo lo puedes ganar, cómo lo puedes conquistar. Empieza a ponerlo ante Dios en oración. El amor es más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer en la iglesia. Fíjate que el pasaje de 1 Corintios capítulo 13 está en el contexto de los dones. ¿Sí? Y ahí él dice, el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, que podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero si no tenemos amor, es como un metal que resuena, ¿sí? Sin ningún sentido. No sirve de nada. Y le está hablando justamente el apóstol Pablo a una iglesia, ¿sí?, que tenía todos los dones, pero que era inmadura, ¿sí?, que eran como niños que se peleaban. Y ahí les dice, miren, es importante el amor. ¿Qué es este amor que el Señor nos pide? Es un amor como el de Él. Tenemos que reflejar su amor, este amor eterno. Este amor eterno. Este amor que el Señor vivió acá en la tierra. Amar como Él amó. Ahora, ¿cómo reconocemos esto de la esperanza? Hablamos del amor, ¿no es cierto? En el punto 3 de las notas tenemos, pero ¿cómo reconocemos esto de la esperanza? ¿Habrá alguien que me quiera leer los dos párrafos que están en las notas? A ver, dos hermanos, uno lean el primero y otro lea el segundo. Los cristianos no somos como los que viven sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Muy bien, cuando vamos ahí a la palabra de Dios en el capítulo 2 de Efesios, si ustedes se fijan, hacen una comparación. Empieza el apóstol Pablo hablando de lo que éramos antes que no teníamos a Cristo. Que estábamos apartados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después habla el apóstol Pablo, sigue el capítulo 2 y habla que la salvación no es por obras, sino por fe. Y que cuando creemos en Él estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Ya estamos posicionalmente sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y después habla de que Él nos dio buenas obras, versículo 10, para que andemos en ellas. Y después termina el apóstol Pablo y nos desafía y nos dice que nosotros tenemos que vivir diferentes. Que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos
da promesas y todo lo que el Señor nos promete, que tenemos que conocerlo y tenemos que creerlo y nos va a dar una esperanza. No podemos vivir como el mundo vive. Nuestra esperanza no está en un gobierno, no está en una elección, no está en una persona. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, en lo que Él nos prometió. Y el segundo párrafo de las notas, ¿qué dice? Los cristianos debemos reflejar esperanza, debemos saber con toda certeza que seremos mantenidos en las pruebas del vivir cotidiano y que algún día serán salvados y liberados del mundo. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza que tenemos que tener, que es diferente a la del mundo. ¿Cuál es? En que saber que en las pruebas cotidianas el Señor está con nosotros. Esa es la esperanza para el presente. En saber que no hay prueba, que Dios está despistado o distraído, entonces, se le escapó este problema para nuestra vida. No. La esperanza es saber que en toda prueba el Señor está con nosotros y que Él nos va a salvar y nos va a liberar de cualquier dificultad de este mundo. Por eso yo quería ver sobre la esperanza 3 cosas muy importantes. Primero, que nuestra esperanza refleja nuestra fe y tiene que reflejar nuestra fe en una resurrección futura, en algo que está ya en el futuro. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo tienen ahí en las notas si quieren, versículo 13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por eso nuestra esperanza es diferente, no es como la del mundo. Porque el mundo cree ¿qué cosa? Que la persona murió y se terminó todo. ¿Se acuerdan del dicho ese, muerto el perro? Pero nosotros creemos que no es así. Creemos que el Señor resucitó y que Él vive. Y que así como Él murió y resucitó, todos aquellos que creímos en Él y tenemos que pasar el día de mañana por la muerte, vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor y vamos a disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Mira, hermano, no te pierdas de leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5. Habla de esa fe que tenemos, de ese momento en el cual el Señor va a venir a buscar a los suyos. Y vamos a estar desde ese momento en adelante, vamos a estar siempre con Él, con el Señor. Y aquellos que estemos vivos vamos a ser llevados para estar con Él. Y aquellos que estén muertos van a volver a la vida y vamos a juntarnos junto con el Señor. Y una eternidad por todas. Eso nos tiene que dar esperanza. Es una esperanza que el mundo no tiene, no la tiene, porque no creyó en el Señor. Y hermanos, eso nos tiene que ayudar a vivir diferentes, sabiendo que hay algo espectacular que el Señor nos tiene preparado. Nuestra esperanza tiene que reflejar esa fe que tenemos en ese día en el cual va a haber una resurrección futura. Y todos vamos a ser transformados, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, léelo también. Dice que esto que se corrompe va a ser transformado en algo incorruptible, diferente. Y la muerte va a ser vencida plenamente, y Satanás va a ser vencido plenamente, completamente. Eso nos tiene que dar esperanza. También nuestra esperanza, y en segundo lugar, nuestra esperanza refleja la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Mirá, te leo, Tito, lo tenés igual ahí en las notas por si lo querés buscar después. Tito capítulo 3, versículo 4, dice: pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia, ¿de quién? De Él, de Dios,
nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos una vida nueva por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir la herencia de la vida eterna. Es decir, que nuestra esperanza tiene que reflejar el hecho de que tenemos una vida eterna. De que si un día le pedimos perdón al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿el Espíritu Santo está un poquito en nuestra vida? No. Fíjate qué dice acá que leímos. Tito 3:6. Nos dio en abundancia el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener esperanza ¿en qué? En la herencia de la vida eterna. En que Él nos salvó, en que Él nos redimió, en que Él nos dio una nueva vida. Eso nos tiene que dar esperanza, porque eso el mundo no lo tiene. Eso solamente es gracia de Dios hacia nuestras vidas. Por eso es una esperanza diferente que el mundo no tiene. Porque nosotros sabemos que creímos en alguien y que nos salvó, y que esa salvación es eterna. Nadie nos la puede arrebatar. Nadie nos la puede arrebatar. Nuestra esperanza refleja nuestra fe que tenemos en la resurrección, en la salvación eterna, y también nuestra esperanza refleja la espera de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una esperanza en que el Señor va a volver. Nosotros tenemos la esperanza de que el Señor va a volver y que las cosas van a ser diferentes. Y que Él se va a encargar de todo. Él va a poner todo en orden. Y Él en ese momento, le guste a la gente o no le guste a la gente, todo el mundo va a doblar la rodilla y lo va a reconocer al Señor como quien Él es, la máxima autoridad y el dueño de todas las cosas. Y en ese momento, según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, toda la gloria que Él recibió, 1 Corintios capítulo 15, toda la gloria que Él recibió se la va a dar al Padre, que es el que se la había dado a Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso tiene que ser una virtud que tengamos los cristianos. Porque acordate que habíamos visto el primer domingo que iglesia, ¿quién es? Somos nosotros. Nosotros no vamos a la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. No vamos al salón donde nos reunimos. Quiere decir que estas características las tenemos que tener cada uno de nosotros para que en su sumatoria, como iglesia, tengamos estas virtudes. Donde hay esperanza hay estabilidad emocional, donde hay esperanza hay gozo, hay alegría en la prueba, donde hay esperanza hay valentía para enfrentar las situaciones. ¿Sí? Donde hay esperanza hay una vida diferente, se enfrenta a las circunstancias diferentes. Esta es la virtud que tenemos que tener. Pero en cuarto lugar, hay una perspectiva bíblica, quiero ver, de la fe. Hablamos del amor, que era lo más importante. Estuvimos reconociendo qué refleja la esperanza que tenemos que tener, ¿sí? Y también quiero ver cuál es la perspectiva bíblica de la fe, porque cuando pensamos en la fe, ¿sí? Pensamos que la fe puede ser el conjunto de creencias que tenemos. Yo tengo esta fe, Dios Padre, yo tengo esta fe, que creo en un Dios trino, yo tengo esta fe. A veces creemos que cuando decimos fe, hablamos del conjunto de creencias, ¿sí? De verdades, que es mi convicción. Y en la Biblia a veces se usa la palabra fe en este contexto. A veces hablamos de la fe y creemos en cuando estoy orando con fe, ¿sí? Porque Dios dice también que la oración del justo puede mucho y que tenemos que orar con fe. Y también en Corintios habla del don de fe. Es decir, que a veces se habla de la fe como un don o algo que tengo que ejercitar en la oración o en el momento que estoy orando. Y está bien. Pero tal vez cuando hablamos de la virtud que Pablo quiere que tengan las iglesias y que Dios quiere que desarrollemos, tal vez no está hablando ni de la fe como
conjunto de creencias, ni de la fe como este don que necesitamos para orar, sino está hablando de una fe viviente, de una fe que es visible, de una fe que se ve, de una fe que es tal vez acción, de una fe que se refleja en el conjunto de la iglesia y también se tiene que reflejar en nuestra vida individual. De una fe que es viviente, que tal vez comenzó en ese momento cuando lo conocimos a Él y empezamos a vivir la vida cristiana, esa fe que nos salvó, pero que tiene que ir creciendo, y que hoy Silvia decía en la mañana que no tenemos que tal vez descuidarla, que la ejercitamos en la salvación, que tiene que ir en aumento, que tal vez en no tantas palabras, sino más acción. ¿Sí? Por eso yo le puse ahí en las notas que la fe viviente refleja la madurez que tenemos que tener como cuerpo local o como iglesia local, y es algo que continúa y se va desarrollando de esa fe inicial. Esto me hace pensar que no podemos tener la misma fe que cuando aceptamos al Señor. Si seguimos todavía con ese rudimiento de esa fe inicial, algo no está andando en nuestra vida espiritual. No estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál es esta fe viviente? ¿Qué es esta virtud que tenemos que desarrollar? En primer lugar, es una fe que es tanto, y ahí lo tienen las notas ya completo, es tanto individual como corporativa, es decir, es tanto que la tenemos que vivir nosotros como también la iglesia la tiene que vivir. ¿Sí? El apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 8 dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes. Está viviendo a una iglesia, pero está hablando de cada uno de ustedes. Porque en todas partes se habla de su fe. Es decir, que evidentemente esa iglesia y cada uno de los que eran iglesia ahí tenían fe. Y era una fe tan desarrollada, tan viviente, que se hablaba de la fe de ellos. Yo cuando pensaba esto decía, ¿se habla igual de nuestra fe? Los demás hablan igual cuando nos ven y dicen, mirá, esa es gente de fe. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15, por eso, como sé que ustedes tienen fe en el Señor y amor para con todo el pueblo de Dios. Es decir, que nuevamente el apóstol Pablo le escribe a una iglesia y reconoce la fe que ellos tenían en el Señor. Era una fe que se veía, que era diferente. Por eso en el segundo punto ahí, cuando habla de fe, pensemos, la fe que es de esta virtud se ve. No es algo, no es palabras, no es teoría. Los demás la tienen que ver, es observable. Se tiene que poder llegar, los demás tienen que poder llegarla a ver. ¿Sí? Fíjense que el apóstol Pablo, tanto ahí en Romanos 1, en Efesios 1, después también en las notas en Colosenses capítulo 1, dice que se veía la fe. Los demás veían algo diferente. ¿Se ve nuestra fe? En segundo lugar, ahí donde habla de la fe también, y en la última hojita de las notas podemos anotar que la fe viviente puede y debe crecer. Es decir, la fe que es viviente puede y debe crecer, no es la misma que estaba antes. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo. Está creciendo. Y el amor que cada uno tiene por nosotros es cada vez mayor. Pero la fe va creciendo también. Ante las dificultades, vuelvo a preguntarte, me pregunto yo mismo, ¿nuestra fe está creciendo o es la misma que teníamos antes? Porque dice que tiene que crecer. La fe viviente también, anotás si querés ahí en las notas, es la creencia a Satanás. Efesios capítulo 6, viste que habla de la guerra espiritual, comienza el versículo 12, que dice que tenemos que estar, nuestra gran
victoria ante Satanás es cuando estamos unidos, fortalecidos en nuestra unión con Cristo Jesús, dice el primer versículo, el versículo 12 del capítulo 6. Y después viene desarrollando lo que es la lucha espiritual y cuál es nuestra armadura. Y después habla que la fe debe ser, ¿qué cosa? El escudo. Y habla después de que la oración de fe es la que va a batallar contra Satanás. ¿Qué fe? La fe viviente, la fe que se practica, la fe que se muestra mediante la oración. También pueden anotar ahí, si quieren, en sus notas, que la fe viviente se hace visible en la adoración y en la comunión con otros. Hebreos capítulo 10 dice que acerquémonos pues con fe, con certeza, con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones ante la presencia del Señor. Y ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y termina ese pasaje hablando de que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien tenemos que, con la expectativa y la esperanza de que el Señor nos va a venir a buscar, animarnos unos a otros, mientras que eso no ocurre. ¿Y cómo empieza todo ese gran pasaje? Empieza hablando justamente de que tenemos que acercarnos con fe, con certeza, con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones ante la presencia del Señor. La fe se hace visible en los momentos de adoración, en los momentos de comunión. La fe viviente nos lleva a adorar al Señor, a acercarnos ante Él, a saber que Él está, que Él nos escucha, que Él nos responde, que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. La fe viviente también se hace visible por medio de la perseverancia. Hebreos capítulo 12, y se los cuento también, habla de que, ¿se acuerdan? De que tenemos que correr, ¿qué cosa? La carrera de la vida cristiana. Y tenemos que sacarnos todo aquello que nos estorba para correr y nos enrieda. Y nos dice que tenemos que correr la vida cristiana puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que eres el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Es decir, que la fe viviente me lleva a mirarlo al Señor y a perseverar en la vida cristiana y a correr la vida cristiana. La fe se hace visible, es viviente cuando se ve en mi perseverancia en la vida cristiana. La fe viviente también se hace visible en nuestras obras. Porque dice el apóstol, porque dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Es decir, que las obras no me salvan, pero sí son evidencia de ¿qué? De mi fe. Están mostrando que tengo una fe que es real, que es acción, que no es chamullo, que no es del día domingo, que es de todos los días. La fe se hace visible en mis obras. Ahora, ¿cómo podemos producir estas tres virtudes? ¿Cómo las podemos producir? Porque nos damos cuenta que está bien, como iglesia necesitamos estas tres virtudes. Cada uno de nosotros que somos iglesia necesitamos desarrollar estas tres virtudes. Más fe viviente en el Señor, más esperanza, es decir, en eso que conocemos, apoyarnos en lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, y más amor. ¿Cómo las podemos desarrollar? Y vamos a la Biblia, vamos a lo que dice, vamos a los orígenes, vamos a Hechos capítulo 2. Y vos decís, ya lo conozco este pasaje, y sí, tantos pasajes conocemos a veces de memoria, pero qué difícil es practicarlos. Cómo somos duros, cómo nos cuesta, ¿no es cierto? Porque si la fe, la esperanza y el amor son virtudes que tenemos que tener como iglesia, ¿dónde tenemos que producir estas virtudes? ¿En casa solo? No, se van a desarrollar estando juntos la iglesia. Hechos capítulo 2 dice, versículo 42, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles.
en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iba llamando a la salvación. Y qué interesante es este pasaje, porque habla de esa iglesia que surgió, ¿sí?, después que el Señor Jesucristo le dio el gran mandamiento a los discípulos, o la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. El Señor se fue, y esos cristianos que estaban ahí, después de que viene el Espíritu Santo, y les da el poder para empezar a predicar el Evangelio, ¿sí?, se levanta Pedro, predica, se convierten alrededor de 3.000 hombres, y empieza todo esto. Y ellos ahí tenían fe. Y ellos ahí tenían esperanza. Y ellos ahí tenían amor. ¿Cómo se producía todo eso? ¿Cómo se desarrollaba? Y en primer lugar se desarrollaban porque había una experiencia vital que ellos tenían, que era que aprendían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Aprendían la palabra. Fíjate que el pasaje que leímos por lo menos 2 veces, según la versión que usemos, recalca que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Estas 3 virtudes van a incorporarse en nuestras vidas a medida que nosotros incorporemos la palabra de Dios en nuestra mente. De por sí la fe viene y quiere ser por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La esperanza que tenemos se fundamenta en lo que Dios nos prometió para vivir hoy y en lo que Dios nos prometió para el futuro. ¿Y cómo conocemos las promesas de hoy y lo del futuro? ¿A través de qué? Conociendo la palabra. De la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos el amor eterno de Dios, que es incondicional? A través de la palabra conocemos al Señor. Es decir, que el que la virtud o las virtudes de la fe, la esperanza y el amor se desarrollen en nosotros es a través de la experiencia vital de la palabra de Dios, de aprenderla, de que entre en nuestra mente, de empezar a conocerla, de empezar a memorizarla, de empezar a incorporarla, de empezarla a vivir. Esa experiencia vital la tenía toda la iglesia. Y esa es la experiencia que necesitamos desarrollar como iglesia, cada uno de nosotros y en nuestra sumatoria, para poder tener más fe, más esperanza y más amor. Pero había otra cosa también que quiero resaltar entre todo lo que hacía esta iglesia primitiva, que desarrollaban la experiencia vital de las relaciones. De las relaciones. Dice que estaban juntos. ¿O estaba uno en un lado y otro en la otra? No, dice que estaban juntos en el templo, que se reunían, o en las casas. Yo no me imagino 3.000 en una casa. Así que habrá algunos menos, ¿no es cierto? Hoy están en la azotea, se venía de casa abajo, pero estaban en menos, pero estaban juntos, buscaban la forma de estar juntos. Y estaban juntos para aprender, para alabar a Dios, para compartir del pan y de la copa, para comer y hacer un agape juntos, para estar sencillez, para ver las necesidades del otro. Estaban juntos. Porque si queremos que en la fe, la esperanza y el amor se desarrollen en nuestra vida, tenemos que estar juntos, animándonos. Es a través de que estas virtudes también se desarrollan. Porque nos animamos, porque oramos uno por el otro, porque nos contagiamos, porque cuando el otro está medio frío yo voy más calentito y lo caliento, y cuando yo estoy medio frío viene el otro y me caliento un poquitito. El estar juntos. Hermanos, si te falta fe,
es porque por lo menos dejaste de hacer alguna de estas cosas. Si te falta esperanza, es que porque por lo menos dejaste de hacer alguna de estas cosas. Y si te falta amor, es porque tal vez dejamos de hacer alguna de estas dos cosas. Fe, esperanza y amor. 3 virtudes que tenemos que cuidar en nuestra vida, porque nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, y también en conjunto. Para ir edificando, para poner bien todo, ¿cierto? Los 2 parantes y el travesaño. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. Decís, me siento medio frío, me falta fe, me falta un poco de esperanza, me falta amor. Empezar a examinarnos como iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesias. Empezar a examinar tu vida, empecemos a examinar nuestra vida. ¿Estamos descuidando la palabra? Miras un video, una prédica, perfecto, te felicito, pero estoy hablando de ir vos a la palabra, que es diferente. Vos sentarte ante la presencia del Espíritu Santo que está en tu vida, hacerlo palpable en tu vida, abrir la Biblia y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Si te sentís frío, te falta fe, esperanza, amor, unite a otro que te pueda contagiar. Acordate, una brasa apartada se enfría. La brasa, para que esté ardiendo, tiene que estar junta con las demás brasas. Si una brasa está apartada, se va a enfriar, se va a apagar. Es un proceso, pero va a llegar ese momento. La brasa, para que esté ardiendo, tiene que estar junto a otra. Y ahí vas a contagiarte en la fe, ahí vas a contagiarte en la esperanza, ahí vas a contagiarte en el amor. Decisiones que tenemos que tomar vos y yo como iglesia, porque somos cada uno de nosotros iglesia. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la Biblia, tu palabra, lo que vos querés para nosotros, lo que querés que penetre en nuestra mente, que nos cambie la manera de pensar para que podamos cambiar la manera de vivir. Señor, ayúdanos. Si estamos débiles en la fe, si estamos decaídos en la esperanza, si nos falta amor, no podemos amar al otro. No sabemos cómo amarlo al otro. No sabemos qué hacer. Padre, ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a volver a acercarnos al otro para que juntos nos podamos animar, para que juntos nos podamos fortalecer en la fe, en la esperanza y en el amor. En estas 3 virtudes, Padre, que vos querés que tengamos individualmente y como iglesia. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes y vaya cambiando nuestra manera de pensar. Señor, bendecinos ahora al podernos retirar de este lugar. Guardanos de todo mal, guardanos de todo peligro. Señor, pero que tu Espíritu pueda seguir trabajando en nuestros corazones para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Y Señor, todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.